¿Por qué nadie habla realmente de esa verdad desagradable? ¿Y qué hay de los árabes y los musulmanes que compraron y vendieron esclavos africanos durante siglos antes de que llegaran los británicos y continuaron haciéndolo hasta el siglo XX, hasta que los británicos y los franceses intentaron detenerlo? Mira lo que sucede cuando un verdadero historiador británico es cuestionado en la Cambridge Union sobre el Islam y la historia de Gran Bretaña. Échale un vistazo. Y me gustaría volver a ceder la palabra y me gustaría darle la bienvenida a Rafe Heidelmanku para que tome la palabra. Rafe es autor, locutor e historiador especializado en instituciones británicas, la monarquía y los reinos de la Commonwealth. Desde la BBC hasta la ABC, Rafe es un comentarista muy conocido en los medios nacionales e internacionales. Es fideicomisario del Royal Canadian Heritage Trust e investigador principal del Centro de Estudios New Culture Forum. Rafe, el micrófono es tuyo. Bien. Segunda ronda. He estado en el lado ganador de todos los debates, excepto uno en la University of East Sussex a lo largo de los años, pero de alguna manera sospecho que esto puede no ir por el mismo camino que los anteriores. Pero veamos cómo nos va aquí. Es un gran placer ser invitado de nuevo a esta honorable cámara y ver la sala tan llena y a una multitud muy entusiasta, si no es que enérgica, aquí hoy. Han pasado 7 años desde la última vez que estuve aquí y los campus universitarios y esta cámara eran mucho más tranquilos en aquellos días. Y sin duda, uno de los factores que ha contribuido a esta mayor pasión es la emoción que envuelven temas como el colonialismo y el imperio. Y lo digo también como hijo del imperio. Pero saben, en los últimos meses hemos visto que el tema de la esclavitud y el colonialismo se ha expandido más allá de los campus, como ahora tenemos, por supuesto, desde Barbados hasta Jamaica. Destacados caribeños también están pidiendo que Gran Bretaña pague reparaciones por la esclavitud y las consecuencias del colonialismo. Y señora presidenta, si estuviéramos participando en este debate en 1807 o 1833, probablemente yo me habría pasado al otro lado para apoyar la moción. Al contrario, porque por supuesto las víctimas de los horrendos horrores de la esclavitud habrían estado vivas y merecían una compensación. Pero no es 1807, no es 1907, ni siquiera es 2007. Han pasado más de 2 siglos desde que Gran Bretaña lideró al mundo como el primer imperio en la historia en abolir la esclavitud. Y el derecho a las reparaciones murió hace mucho tiempo, porque las reparaciones son fundamentalmente cuestiones del derecho de daños. El propósito de los daños, la restitución, la reparación, es restaurar a la víctima, al esclavo, a la posición en la que estaban antes de que ocurriera el daño, la esclavitud. La víctima real solo puede recibir una indemnización, no sus descendientes. Y ahí está el problema, porque unas 6 o 7 generaciones separan a los que viven hoy de sus antepasados esclavos del Imperio Británico. Y aún no, muchas gracias. Aunque es innegable que los esclavos del siglo XIX sufrieron horrores indescriptibles, ¿de qué manera puede esto llevar a concluir que sus tataranietos también son víctimas y merecen reparaciones? Por el contrario, desde Gran Bretaña hasta el Caribe, los descendientes de esclavos hoy en día tienen una vida mucho mejor y de mayor calidad de la que habrían tenido si sus antepasados se hubieran quedado en África. Y eso es un hecho indiscutible. Pero si me dejas continuar, te diré por qué. Pero primero te pregunto, ¿un descendiente actual de un esclavo tiene derecho ético a beneficiarse del sufrimiento de sus antepasados? ¿Y quién debería pagar? ¿Es ético que una persona inocente hoy sea culpable por los pecados de sus antepasados? Ahora, CARICOM, que es el organismo caribeño que pide reparaciones, quiere que los contribuyentes británicos paguen. ¿Pero por qué? De una población de millones, solo había 3.000 dueños de esclavos en Gran Bretaña. La gran mayoría de la población de Gran Bretaña desciende de personas cuyas vidas estuvieron marcadas por la pobreza extrema y las dificultades, trabajando en condiciones miserables similares a la servidumbre. ¿Por qué deberían ellos, como contribuyentes, pagar reparaciones? Aún no es así. Muchas gracias. Actualmente, el 16% de la población británica ha nacido en el extranjero. Entonces, ¿por qué deberían ellos pagar reparaciones? ¿Qué pasa con los descendientes de esclavos que viven en Gran Bretaña hoy en día?
¿Por qué la gente de Trinidad y Tobago que vive aquí debería pagar reparaciones a personas en Jamaica? Entonces, de nuevo, ¿por qué la demanda de reparaciones siempre se enfoca y se plantea en términos de Gran Bretaña? ¿Por qué ningún activista está pidiendo reparaciones a los estados africanos que también fueron cómplices de la esclavitud? ¿No deberían ellos pagar reparaciones? Ellos proporcionaron los esclavos que fueron trasladados a través del océano y millones más de esclavos fueron mantenidos en esclavitud en África por otros africanos, al igual que los que estaban siendo transportados a través del Atlántico. ¿Por qué nadie habla realmente de esa verdad incómoda? ¿Y qué hay de los árabes y los musulmanes que compraron y vendieron esclavos africanos durante siglos antes de que llegaran los británicos y que continuaron haciéndolo hasta el siglo XX, hasta que los británicos y los franceses intentaron detenerlo? Y de hecho, ¿qué hay de la esclavitud que sigue existiendo hoy en día? La Organización Internacional del Trabajo dice que actualmente aproximadamente 7 de cada 1000 africanos son esclavos, 10 millones de personas. En 2017 CNN informó que cientos de esclavos se venden cada semana en Libia. Se dedica mucha energía a las reparaciones históricas y a la difícil situación histórica de los esclavos. Le prestaría más atención al argumento si las personas que persiguen activamente ese curso de acción fueran igual de contundentes. Sobre la situación mucho más atroz de los esclavos de hoy, donde hay más esclavos hoy en día en cautiverio, en esclavitud, que los que cruzaron el Atlántico. Entonces, ¿dónde están las protestas afuera de la Alta Comisión de Nigeria? ¿Dónde están las protestas afuera de las embajadas de Níger, que hoy tiene 800,000 esclavos? ¿Qué hay de Malí, Chad, Sudán y Camerún? Es casi como si hubiera una motivación oculta detrás de la exigencia de disculpas y reparaciones exclusivamente a Gran Bretaña. ¿Y hasta dónde deberíamos? Me encantaría hacerlo y normalmente lo haría, tal vez un poco más tarde, pero ahora ya le estoy agarrando el ritmo a esto. ¿Y hasta dónde deberíamos llevar esto? ¿Debería Gran Bretaña buscar reparaciones por los esclavos de Berbería? 1 millón de europeos al mismo tiempo que los africanos cruzaban el Atlántico. 1 millón de europeos fueron esclavizados por los estados otomanos de Marruecos, Argelia y Túnez. Y continuó después de la abolición del comercio de esclavos por parte de los británicos. ¿Debería Gran Bretaña exigir reparaciones al norte de África? Por supuesto que no. Es hora de seguir adelante y nosotros también deberíamos hacerlo. Pero dejemos de lado la esclavitud y ampliemos nuestra visión al colonialismo en general. ¿Qué desventaja ha causado realmente el colonialismo a quienes viven en las antiguas colonias británicas del Caribe? ¿Y desventaja comparado con quién? Y esto es para volver al punto que preguntaste. La mayoría de las antiguas colonias del Caribe ahora son países exitosos de ingresos medios. El PIB per cápita de las Bahamas es más alto que el de Portugal y es comparable al de España e Italia. Nunca escuchas eso, ¿verdad? Barbados, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y otras antiguas colonias británicas esclavistas tienen un ranking más alto en el índice de desarrollo humano de la ONU que Brasil, México o muchos otros países sudamericanos de habla hispana. ¿Cómo ha perjudicado el Imperio Británico a las naciones caribeñas? No me queda claro, pero veamos esto más a fondo. Y vamos a ver y comparar las naciones del Caribe con África Occidental actual, lugar de origen de los esclavos del Caribe, para ver cómo es la vida allá. El PIB per cápita en Benín es de $1,430. En Barbados es de $17,000, más de 10 veces más alto. La esperanza de vida en Benín es de 62 años, en Barbados es de 79. En lugar de enviar cheques a zonas acomodadas del mundo, ¿por qué no enfocarnos en países y áreas que realmente están empobrecidos y necesitan ayuda? Ayuda financiera que no esté ligada a supuestos intentos de limpiar la conciencia. No puede ser más claro. Aunque la esclavitud fue aborrecible para quienes fueron esclavizados, si se hubieran quedado en África, la vida de sus descendientes hoy sería indudablemente peor. Entonces, exactamente por qué se le está pidiendo a Gran Bretaña que pague reparaciones, porque Gran Bretaña no fue el primer imperio en África, en la India, en las Américas, pero fue el más benigno. Y los beneficios que dejó superan por mucho, por ejemplo, a los de los imperios islámicos e indios que dividieron la India, al imperio Ashanti del reino de Dahomey. Y todos los cientos y miles de esclavos que eran sacrificados ritualmente cada año en Benín. Se mencionaron los bronces de Benín. Los bronces de Benín conmemoran a quienes realmente poseían esclavos. Así que, por un lado, puedo entender por qué protestarías contra la estatua de Colston.
¿Por qué se celebran los bronces de Benín si también conmemoran a dueños de esclavos? Sí, por favor. 40%, tienes toda la razón. El 40% del presupuesto se gastó en liberar a los esclavos pagando a sus dueños. Pero la realidad práctica es que la abolición del comercio de esclavos nunca habría sucedido si no fuera por eso, porque para esos 3.000 dueños de esclavos, para muchos de ellos, esa era su única fuente de ingresos e inversión, y nunca habría pasado por el Parlamento. No, pero uno tiene que atenerse a los hechos y ser práctico. Si quieres abolir la esclavitud, tienes que llegar a un compromiso, y así fue como se hizo. El comercio de esclavos no impulsó la revolución industrial. El comercio de esclavos fue abolido demasiado pronto. Solo el 5% del PIB estaba relacionado con el comercio de esclavos. Entonces, ¿por qué estamos pidiendo disculpas por Gran Bretaña? Estamos pidiendo disculpas a Gran Bretaña por introducir políticas de nutrición y almacenamiento de alimentos que llevaron a una disminución en los procesos de hambruna del subcontinente, donde cada 40 años había una hambruna en la India. La población de la India se disparó de 170 millones a 450 millones durante el RAC gracias a la medicina, la salud y los estándares nutricionales adecuados y el almacenamiento de alimentos en comparación con cómo era antes. Nunca en la historia de la India había habido un aumento tan grande en el crecimiento de la población. Y no olvidemos también lo que Gran Bretaña hizo por los derechos de las mujeres, porque creo que es justo decir que gracias al Imperio Británico hemos visto el progreso de las mujeres en África e India dentro de la sociedad. Porque, por supuesto, la historia de la India es una historia de opresión contra las mujeres. Fueron los británicos quienes abolieron el sati, la quema de viudas en la pira funeraria de sus esposos. Fueron los británicos quienes detuvieron el infanticidio de niñas pequeñas y fueron los británicos quienes permitieron que las viudas hindúes se volvieran a casar. Lo siento si no te gustan los hechos, pero los hechos son hechos. Las universidades fueron traídas a África e India por los británicos. Es bastante claro que no habrá ningún sistema de legislaturas democráticas dentro de estas regiones. Como ha escrito Steven Pinker, las sociedades preestatales antes de la llegada del Imperio Británico eran en promedio mucho más violentas que incluso los estados modernos más brutales. Así que, aunque se cometieron muchas injusticias en los siglos XIX y XX, el éxito moderno de las antiguas colonias británicas hoy, en el siglo XXI, se debe en gran parte a su herencia colonial. El idioma inglés y el common law que les permitió convertirse en actores globales, sus instituciones cívicas, la policía, el ejército, el servicio civil, el poder judicial, el parlamento, las universidades, en cada región del mundo a la que vayas. Las colonias británicas son las que tienen más probabilidades de ser las más desarrolladas, las más ricas y las más democráticas. Por lo tanto, no tengo ninguna objeción en oponerme a la moción de esta noche, pero me gustaría terminar citando al gran activista negro por los derechos civiles y socialista Bayard Rustin, un amigo de Martin Luther King Jr. y receptor póstumo de la Medalla Presidencial de la Libertad otorgada por Barack Obama, quien dijo: si mi bisabuelo recogió algodón durante 50 años, entonces tal vez él merezca algo de dinero. Pero él ya murió y nadie me debe nada. Gracias. Me encanta muchísimo este video. Él les está dando a los estudiantes de Cambridge una lección que no van a olvidar, que no son parte de un imperio malvado. El imperio británico no es lo que se dice que es. Sí, hubo algunos problemas, pero también hubo problemas en la trata de esclavos islámica y en muchas otras cosas que hicieron los países de Medio Oriente. Pero ellos nunca se miraron al espejo, nunca tuvieron que hacer un referéndum. Y aún así, desde entonces, Gran Bretaña ha cambiado por completo. Y creo que los estudiantes británicos necesitan escuchar que no son el mayor mal del mundo. Y deberían, ¿sabes?, no vivir con ese resentimiento. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Si crees en lo que hacemos aquí en Jewish Uncensored, considera apoyarnos de varias maneras. Puedes apoyarnos económicamente yendo a buymecoffee.com/buymecoffee.com Jewish Uncensored. También puedes ir a nuestra nueva tienda de mercancía israeluncensored.com, donde acabamos de lanzar un montón de nuevos productos. Además, para obtener acceso a contenido exclusivo, puedes ir a la pestaña de membresías en este canal y unirte ahí. Y finalmente, puedes compartir este video con tu familia y amigos para difundir este mensaje al mundo. Muchas gracias por tu apoyo.